Bueno, vamos a iniciar realizando la identificación de las variables que se obtienen del problema. Entonces, vamos a ver que h, que es la altura, 0,8 metros, masa que es 0,2 kilogramos, θ, que es el ángulo de la rampa, que es 30 grados, x1, x2 y x3, que son las distancias que va a recorrer, que va a hacer el recorrido del cuerpo. Se visualiza un diagrama acá de cuerpo de caída libre, donde se ven dos fuerzas, donde sería la normal que se ejerce a la rampa y la fuerza de la gravedad que es P. La fuerza de gravedad se pone en dos componentes, ¿no? En Px y Py, y que va a recorrer cierta distancia en x sub 0. Aquí necesitamos hallar la aceleración con la que va a bajar la pelota hasta cierto punto de la rampa y para poder hallar la velocidad final de la pelota cuando ella llega ya al final de la rampa. Ahora, para empezar, tenemos que hallar la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Entonces, tenemos sumatoria de fuerza X es igual a Px seno de 30, que es igual a masa por aceleración. Procedemos a descomponer el peso de la dirección X. Px seno de 30 grados es igual a masa por aceleración, como lo habíamos dicho. Entonces, eh, se realizará el despeje de la aceleración, donde se encuentra que la aceleración es igual a Px seno de 30 grados sobre la masa. Se tiene en cuenta que la constante Px es igual a masa por gravedad, donde se realiza el reemplazo. Entonces, A es igual a masa por gravedad seno de 30 sobre m. Entonces, se cancelan las masas y queda la constante de aceleración gravedad seno de 30. Se realiza la sustitución de valores y se encuentra que la aceleración es igual a 4,90 metros por segundo al cuadrado. Pero ahorita vamos a hacer la sumatoria de la fuerza sobre el eje Y, de la normal. Entonces se realiza la sumatoria de la fuerza sobre el eje Y, donde las fuerzas en Y es cero, donde nos damos cuenta que n normal o menos PY es igual a cero, donde hacemos el despeje, entonces donde vemos que la normal PY y nos da masa por gravedad coseno de 30. Al final, ya sustituyendo los valores, nos da que la normal es 1,69. Ahora, como ya hallamos la aceleración de la rampa, vamos a tener que hallar la velocidad. Para hallar la velocidad de la distancia a la superficie del plano inclinado, se usa la hipotenusa, utilizando la siguiente relación. Seno de 30 es igual a altura por distancia de la rampa. Entonces se procede a despejar x sub 0, que es la distancia que recorre la pelota en la rampa, y nos da un valor de 1,6 metros, que es la hipotenusa. Entonces se procede a calcular la velocidad final del obtenido del plano inclinado con esta siguiente fórmula, que dice así: velocidad final del plano inclinado al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial del plano inclinado más aceleración, dos veces aceleración por la distancia, donde se tiene en cuenta que la velocidad inicial del plano es igual a cero, porque, porque arranca en una velocidad de reposo, entonces por eso es cero. Entonces nos queda la siguiente ecuación, es decir, velocidad final del plano inclinado al cuadrado es igual a dos veces la aceleración por la distancia. Así haciendo el despeje de la velocidad final del plano, y nos da que es igual a raíz de 2 gravedad por altura, que nos da como resultado en, en 3,962 metros sobre segundo. Para, para los movimientos de la superficie horizontal por fricción, ya tenemos que hallar la fuerza sobre el eje X, donde la fuerza de X es igual a masa por aceleración, donde solamente afecta una, que es menos fuerza de fricción, que es igual a masa por aceleración. Entonces nos damos cuenta que necesitamos despejar aceleración en ese plano.
horizontal. Entonces se realiza la sumatoria de fuerza en el eje Y, donde nos da la normal, que es 1.962 newton. Pasamos a sustituir la aceleración, donde la aceleración es eh, constante de fricción. eh, eh, la- Aquí tenemos que, eh, teniendo en cuenta que la normal es masa sobre gravedad, entonces se hace el despeje, entonces aceleración es igual a constante por masa, por la masa. Y al despejar las masas queda ya la constante de fricción sobre por la gravedad. Entonces aquí se tiene en cuenta que la velocidad final del plano es igual a la velocidad inicial del plano horizontal. Entonces es la misma. Y con esta siguiente ecuación se hace el siguiente despeje. ¿Qué tenemos que tener? Que la velocidad final llegará al punto que la pelota se va a detener. Así que la velocidad final es cero. Entonces la velocidad inicial es igual a la velocidad final del plano inclinado. Entonces así se realiza el despeje versus cero al cuadrado por 2 h más 2 veces la aceleración de x1. Por lo cual la aceleración de música es igual a la gravedad. Se realiza el despeje y nos damos cuenta que se cancelan 2 veces la gravedad y la constante de la constante de fricción es igual a la altura por la distancia recorrida. Entonces, calculando UK en cada superficie, nos damos cuenta que cuando x1 es 0.9, el valor de la constante de fricción es de 0,8. Cuando es x2, que es 1.2, nos da una constante de 0.66. Y cuando es x3, que es igual a 1.5, ya será la fricción de 0,533. Ya teniendo en cuenta ya estas ecuaciones de fricción, necesaria sería la siguiente. Bueno, ahora para dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿cómo cambiarán los resultados experimentales si duplicaran la masa de la bolita? El coeficiente de fricción dependerá de la masa de la bolita. Justifica tu respuesta utilizando las ecuaciones de dinámica. Así que aquí tenemos la respuesta. Se utiliza las ecuaciones de dinámica, las cuales vemos que nos dan a obtener los resultados finales para las ecuaciones con respecto a su coeficiente de fricción. Entonces aquí vemos que UK es igual a altura sobre X. Entonces en esta ecuación sabemos que esta no depende de la masa, por lo cual al duplicar la masa de la pelota, esta no afectará su valor de coeficiente de fricción. Esto tampoco cambia el valor de la masa de la distancia recorrida, no cambiará en ninguna de las superficies. Ahora la pregunta 2. Si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado y la distancia recorrida en las superficies horizontales? Explica la relación entre la aceleración a lo largo del plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal. Entonces aquí tenemos que para este apartado se pudo tener como resultado en la velocidad final en el plano inclinado con las siguientes ecuaciones. Entonces, ya tenemos que velocidad final del plano es igual a raíz 2 por gravedad por altura, lo cual dependerá de altura por relación trigonométrica, lo cual lo tenemos de la siguiente forma. Por lo que x es la distancia que recorrió la pelota en el plano inclinado, que es la hipotenusa. Al mantener la constante de la distancia y aumentar su altura, veremos que su ángulo aumenta. Así que veremos cómo se aumenta. Para ya tenemos que, por lo que su velocidad aumenta, en cuanto a si su valor en el ángulo aumenta,
no antes sin tener en cuenta que la velocidad de distancia permanezca constante, que solo varíe su altura. Con respecto a su velocidad final, para el plano inclinado aumentará al aumentar su ángulo, por lo que la velocidad inicial en la superficie horizontal aumenta y de esta manera esta correrá más distancia, lo cual lo cual se evidencia, ¿no? Entonces ya vemos que X altura por UK. Entonces, si aumenta la altura debido a que el ángulo también aumentará, también su recorrido en la superficie horizontal aumentará. Para la aceleración a lo largo del plano es aceleración, gravedad y el seno del ángulo, por lo cual la velocidad inicial en la superficie horizontal será igual al final del plano, por lo que obtendría si su aceleración aumentara también la velocidad. Entonces ya para la tercera respuesta, ¿cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción? Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de detención y con distancia recorrida? Entonces aquí sabemos que la ecuación para calcular el tiempo es tiempo, eh, velocidad inicial, velocidad final sobre aceleración. Tenemos la superficie horizontal de la velocidad final, que es cero, y tenemos la aceleración, que es aceleración sobre la constante UK, la gravedad, y el tiempo es menos la velocidad inicial, menos la constante de fricción y por la gravedad. Entonces aquí obtenemos que el tiempo en el que tarda en detenerse la bola con su coeficiente de fricción tiene una relación inversa. Al aumentar el coeficiente de fricción disminuirá.